Muy bien, vamos a conversar sobre un diagnóstico sobre los derechos de las mujeres indígenas en el Perú. Nos acompaña Alicia Abanto, adjunta para los pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo. Por supuesto, un diagnóstico hecho por esta organización. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias, Mirta. Efectivamente, la Defensoría del Pueblo ha alertado de que en nuestro país las mujeres indígenas están en una grave situación de vulneración de sus derechos humanos. En nuestro país tenemos aproximadamente 3 millones de mujeres indígenas. 2 millones de ellas aprendieron a hablar en su lengua nativa, en su lengua originaria. Y, por ejemplo, para graficar la situación en la que se encuentran, al menos 500.000 de ellas no han aprendido a leer y a escribir. Wow. Y, por ejemplo, el 40% de adolescentes indígenas no estudia en el nivel secundario. Entonces, lo que la Defensoría del Pueblo llama la atención es que en nuestro país realmente las personas más vulnerables del Perú son la niña indígena y la adolescente indígena. Cuando miramos, por ejemplo, la situación de las niñas indígenas, nos encontramos con un hecho gravísimo. Es que se han identificado en el año 2017 que existían 5.000 niñas indígenas que son madres entre los 12 y 14 años. Eso es muy grave porque estamos hablando ante casos donde niñas amazónicas principalmente son madres a causa de la violencia sexual, a causa de violación sexual. Bueno, estas cifras son realmente abrumadoras, ¿no? Bastante penosas, vergonzosas para un país que está rumbo al bicentenario, con tantos proyectos, con tantos planes. Quisiéramos, por supuesto, que la situación sea distinta. Defender los derechos fundamentales, Alicia, empieza por, en principio, hacer ese tipo de cosas, diagnósticos, visibilizar lo que está mal, ¿no? ¿Quiénes tendrían que entrar a tallar? ¿Cómo tendría que responder el Estado de nuestro país ante este tipo de problemáticas y las brechas que existen para esta comunidad? Por ejemplo, una primera cuestión es que es necesario que el Estado garantice que haya escuelas en las comunidades indígenas. 299 comunidades campesinas y nativas no tienen una escuela dentro del ámbito de su territorio comunal y por tanto, como están lejos de los centros educativos, muchas de las niñas ya no van a terminar la escuela primaria y no logran estudiar la secundaria, menos aún van a lograr llegar a la educación superior. Por otro lado, por ejemplo, el sector salud tiene que garantizar acceso a los servicios de salud y allí encontramos, por ejemplo, que el 60% de comunidades campesinas y nativas no cuentan de manera accesible con un servicio de salud, con un puesto de salud. Y entonces la lejanía hace, por ejemplo, que las madres indígenas que están en una situación de riesgo de embarazo o que, por ejemplo, los niñas que están en una situación de desnutrición o con anemia no puedan ser atendidos por el Estado. Hay aquí un reto de varios ministerios, de todo el Estado en su conjunto, porque nosotros en la Defensoría del Pueblo hemos identificado de todos los derechos de las niñas, de las adolescentes y de las mujeres indígenas, en todos las indígenas están menor atendidas, están desprotegidas, están en una situación de exclusión, de pobreza y de desatención del Estado. Bueno, y esperemos que las medidas que se están tomando en la actualidad para repotenciar el servicio de salud en nuestro país contemplen pues este tipo de necesidades, que son muy particulares además de estas zonas. Y por otro lado, por ejemplo, hemos encontrado que existen 18.000 mujeres indígenas que no tienen DNI. Es decir, prácticamente estas personas no pueden ejercer su derecho al voto, no pueden acceder a servicios públicos, tampoco privados. Bueno, sabemos que el Documento Nacional de Identidad abre puertas, ¿no? Hemos conversado incluso acá varias veces, en más de una oportunidad, con personal, con funcionarios de RENIEC. Hay un programa que visita comunidades, que trata de trasladarse. Claro, la geografía del Perú es bastante compleja, pero habría que poner aún más esfuerzos, ¿no? Un cuestionamiento, por ejemplo, de la Defensoría del Pueblo al Estado es que no se brinda el suficiente presupuesto para llevar servicios públicos para estas mujeres. Y, por ejemplo, los servicios de salud, de educación, o llevar, por ejemplo, el servicio para dar un DNI en las zonas más alejadas del país,
es muy costoso, pero es un servicio que se debe dar porque ellos son peruanos y peruanas, sobre todo ellas, que son las mujeres indígenas, han sido sistemáticamente olvidadas y desatendidas. Entonces, el Estado peruano tiene que procurar el presupuesto, y el presupuesto que da el Estado ahora es muy poco, es insuficiente para las necesidades que tienen las mujeres indígenas. Y es importante recordarlo, ¿no? No solamente con voluntad es que se avanza o que pueden avanzar los ministerios, los diferentes sectores, sino también, como dice nuestra invitada, con presupuesto, con dinero, para que efectivamente pues las brechas se reduzcan y para que estas mujeres tengan acceso a derechos fundamentales, puedan hacer uso de sus derechos, ¿no? No solo salud, educación, bueno, la identidad. Claro, y por ejemplo, es importante que las mujeres indígenas se empoderen en la sociedad, pero lamentablemente, a pesar de que en los últimos años se han quintuplicado el número de candidatas indígenas, pero son muy pocas las que son elegidas. Por ejemplo, en el 2018 solo 35 mujeres indígenas lograron ser electas, ya sea en las consejerías o las regidurías, a nivel de elecciones de gobiernos locales y regionales. Y por tanto, lo que tenemos que abordar como sociedad es que tenemos que erradicar la discriminación, tenemos que valorar a los pueblos indígenas, tenemos que valorar el conocimiento de las mujeres indígenas y su capacidad de representar y de liderar en este país. Estamos hablando además de 3 millones de mujeres indígenas, es más o menos el 10% de la población nacional, el 10% del Perú son mujeres indígenas. Y en esa tarea que señalas, ahí sí pues tenemos que involucrarnos todos, porque culturalmente somos nosotros los ciudadanos que también tenemos que luchar contra la discriminación. Claro, tienen que haber campañas de educación, seguramente, ¿no?, por parte del Estado y muchas otras iniciativas, pero también la decisión y la convicción de no tener ese tipo de prácticas tan nefastas. Y también dentro de los propios pueblos indígenas, las mujeres tienen que ser valoradas por los hombres indígenas, porque, por ejemplo, hacia afuera y hacia adentro. Hacia afuera y hacia adentro. Solamente el 5% de comunidades campesinas es liderada por una mujer y solo el 4% de comunidades nativas es liderado por una mujer. Eso significa que dentro de la comunidad los hombres también tienen que respetar la igualdad y procurar que las mujeres también sean lideresas dentro de su comunidad y adquieran cada vez mayor poder en las decisiones. Por otro lado, por ejemplo, hemos visto que a pesar de que se han ampliado los procesos de participación ciudadana y ahora se realizan procesos de consulta previa, identificamos, por ejemplo, que en 13 procesos de consulta previa en nuestro país no participaron las mujeres en el momento del proceso de toma de decisiones, en el momento que se tenía que negociar los acuerdos. Luego del debate, luego de las reflexiones. En 13 casos no participaron mujeres. Entonces, tenemos que trabajar en todos los niveles y transversalizar ese enfoque de respeto por la igualdad, el enfoque de género, el enfoque de interculturalidad en la gestión de todas las instituciones, del poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, los gobiernos regionales y locales, desde luego todos los organismos autónomos, todos tenemos que trabajar para que los derechos de las mujeres se respeten y en especial de las mujeres indígenas que, como he señalado, prácticamente las niñas y las adolescentes indígenas en nuestro país sufren un conjunto de violaciones a sus derechos humanos. En la suma, estamos hablando de niñas con desnutrición infantil que no acceden, por ejemplo, a la educación inicial, tienen atraso escolar en la educación primaria, sufren violación sexual por parte de sus maestros a veces en las escuelas, sufren desprotección en sus comunidades. Hay comunidades que no están protegiendo a las niñas indígenas de la violación o del maltrato. Hay violencia familiar en un alto porcentaje. Por ejemplo, las mujeres quechohablantes, el 75% de las mujeres quechohablantes sufre violencia física o psicológica por parte del esposo y al menos 11% de ellas ha sufrido violación sexual. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de mujeres ayánicas, que la cuarta parte de las mujeres ayánicas no ha logrado ningún nivel educativo. Si nos fijamos en la situación por cada pueblo indígena, nos vamos a encontrar, por ejemplo, que hay niñas de la Amazonía, niñas de pueblos indígenas que no reciben servicios de protección, no reciben servicios, los servicios básicos para poder desarrollarse en la vida no los reciben. Entonces estamos hablando de la suma de una serie de afectaciones,
de violaciones sistemáticas a los derechos y que en su vida prácticamente están condicionadas a soportar todas esas carencias. Bueno, lo que nos comenta nuestra invitada es bastante grave, ¿no? Lo que comenta la señora Abanto es un llamado de atención no solo al Estado, ya lo he dicho antes, también a nosotros como ciudadanos, a la sociedad civil, para pues por supuesto estar al tanto de lo que sucede, ser parte de la solución, no solamente de la denuncia, y de ninguna manera minimizar la lucha que se viene emprendiendo por lo que menciona, ¿no? La igualdad de género, teniendo en cuenta además que dentro de las desigualdades hay comunidades aún más vulnerables. Así es, y debemos resaltar, y en eso la Defensoría del Pueblo está poniendo especial atención, de que en nuestro país el derecho a la igualdad y sobre todo la protección y el respeto a los derechos de las mujeres tiene que ser una prioridad en este país. Estamos llegando al bicentenario y no es posible que en un país como en el Perú, que quiere ingresar, por ejemplo, a la OCDE, es un país que apuesta al crecimiento en todos los sentidos, no es posible que las mujeres estén tan maltratadas. Y no es posible, por ejemplo, que tengamos 5.000 niñas indígenas, madres, y que estemos hablando, por ejemplo, de en un año se han detectado al menos 50 casos de niñas indígenas menores de 10 años que son madres. Wow. Es un escándalo. Si vemos esa cifra en un año, en 10 años estaríamos hablando de 5.000 niñas. En 20 años estaríamos hablando de 10.000 niñas menores de 10 años. Muy bien. Señora Abanto, finalmente, ¿qué tipo de respuesta espera la Defensoría luego de haber compartido este diagnóstico? En la Defensoría del Pueblo lo que pide a la sociedad es erradicar la discriminación, la exclusión. Tenemos que valorar a los pueblos indígenas y en especial el conocimiento de las mujeres indígenas. Y por parte también del Estado, la Defensoría del Pueblo lo que plantea y demanda es que se aumente la inversión para los servicios que deben ser orientados a la atención de las niñas, de las adolescentes y de las mujeres indígenas. La Defensoría del Pueblo plantea, por ejemplo, que se evite todo retroceso en materia de protección de los derechos de los pueblos indígenas. Nosotros estamos muy preocupados, por ejemplo, porque se nos ha informado que ha habido una disminución en el presupuesto de una estrategia que se llama el GRIAS. No se puede admitir que hayan retrocesos en materia de protección de derechos de las mujeres indígenas en nuestro país y ese es un llamado de la Defensoría del Pueblo. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado, por permitirnos informarnos sobre esta triste realidad de las mujeres indígenas en nuestro país. Muchísimas gracias.